Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y soy una de las cofundadoras de Cumu, la mejor plataforma para profes en la que tenéis más de 60 cursos de formación. Tenéis el mejor curso de formación de Canva para docentes que lo hemos hecho gracias a Canva Community Fund y se vienen un montón de cosas relacionadas con Canva que estamos trabajando detrás de las cámaras con un montón de cosas que vais a flipar y por supuesto tenéis un montón de materiales que se va subiendo uno nuevo todos los días. Y recordaros, esto, los del público no me matéis. Si trabajáis en un centro público, habláis con vuestro equipo directivo y le decís, oye, contacta con hola@cumubox.com, que tienen una plataforma y unas formaciones estupendas, y vuestro equipo directivo contacta con nosotros, hablamos con ellos y ponemos Cumubox en vuestro centro educativo. ¿Que trabajáis en un concertado o un privado? Más de lo mismo, pero en los concertados y privados, el gobierno de España, que no cumubox.com, tiene un sistema que son los créditos Fundae, que son unos créditos que se dan a estos centros que pueden utilizar en formaciones. Entonces, lo tenéis totalmente gratuito gracias a estos créditos. Vuestro equipo directivo sabe cuántos créditos tenéis. Habláis con ellos y decís, oye, que me quiero formar en este curso de creación de vídeo con Canva, con el curso de Canva normal, de ChatGPT. Tenéis un montón de cursos que podéis elegir. Se lo decís a vuestro equipo directivo, os arreglamos los papeles y totalmente gratis tenéis Cumubox en ese aspecto. Vamos al lío. Hoy he venido de cotillo, me he traído hasta el café, un café un poco ya que está en la mitad y un poco guarris, pero bueno, me lo he traído. Vamos a hablar de Reino Unido. ¿Por qué? Porque los dos últimos podcasts han sido bastante serios y recordad que esta semana tenemos el webinario de evaluación con Canva y que también con Canva y con Ainhoa, que es totalmente gratuito, el jueves, que cuando salga este podcast lo vais a tener por la tarde, pero si lo escucháis más tarde no os preocupéis que se queda guardado en la plataforma. Y vamos a hablar de Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque yo llevo ya 11 años casi aquí. Es que me dan como arcadas cuando digo 11 años. Me parece un montón de tiempo. Yo vine gracias a la beca de auxiliares de conversación, que si queréis hacemos otro podcast sobre ello y cómo lo trabajé y cómo realmente debería tratarse a los teaching assistant y a los auxiliares de conversación, porque me parece una herramienta súper poderosa que no se utiliza lo suficiente. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, que yo tuve esa experiencia y me encantaría hablar de ello si os apetece. Y por otro lado, vengo a deciros que hay cosas que me gustan mucho de este país y hay cosas que odio mucho. Pues como en todas partes, ¿no? Pero hoy vengo a quejarme. Porque os gusta, a vosotros lo que os gusta es cuando me quejo. Si hablo de cosas bonitas no os gusta tanto. Y eso se ve en Instagram. Os pongo un drama, 2000 me gusta. Os pongo 3 ideas estupendas, 5 me gusta y 500 guardados. Digo, bueno, pues yo les cuento más dramas y así yo me desahogo y vosotros y vosotras lo disfrutáis conmigo. Vamos a hablar sobre lo que no me gusta de los colegios de este país. Primero de todo, ¿qué no me gusta? No me gusta que haya tantas diferenciaciones entre los niños y las niñas. ¿Por qué? Vamos a hablar primero de los tipos de centros que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar con centros públicos y centros privados, ¿vale? Tal cual, no hay más. No hay concertados, no hay un entre medios, pero sí. Dentro de los públicos hay un montón de opciones. El primer público que nos encontramos es, pues como el que conocemos en España, sencillo, que trabaja a través del Estado. Este está desapareciendo porque cada vez se están formando más academies, que son asociaciones de colegios que las lleva un CEO. Esta es la primera cosa que odio de este país. Hay CEOs para grupos de colegios. Estamos hablando de gente que debe estar cobrando entre 150.000 al año y 200.000, dependiendo del tamaño de la trust, y 100.000. Gente que cobra muchísimo dinero, hace unas, con dinero público además, y hace unas decisiones sobre los centros educativos sin tener ni idea, que a mí me llevan, no sé ni cómo describirlo. Creo que esa es la primera cosa que más odio, que haya CEOs dentro de los equipos, dentro de los centros educativos, que no esté todo centralizado en los centros públicos, porque cada uno cobra lo que le da la gana, cada persona tiene unas responsabilidades y no hay unas directrices siempre sobre estas responsabilidades y es todo un caos. ¿Qué pasa?
Por ejemplo, yo ahora en mi centro ha entrado una nueva trust, que es un nuevo equipo de personas que se encarga de, pues, del funcionamiento del colegio. ¿Qué está pasando? Pues que son gente que no suben sueldos cuando los tienen que subir, que invierten dinero en cosas que no tienen que invertir, que recortan en personal cuando realmente necesitamos personal, porque no vienen por el bien de los niños, vienen por el bien del negocio, que es una de las cosas que no entiendo muy bien. Estas trust y estos free schools de alguna manera ganan dinero al sector privado y no sé cómo. Esta es una de las cosas que tengo que investigar porque después de 11 años cada vez me lío más con el proceso y mi marido, que es británico y profesor, hay cosas que también se nos escapa. Entonces, punto número uno, lo que más odio es que haya CEOs y que se trate los centros educativos como empresas, porque no se puede tratar la educación como una empresa si es con dinero público. Si tú tienes un centro privado y lo haces así y los padres están pagando y se hace de esa manera, es otra de las cosas, bueno, funciona de esa manera. Pero que un centro público con dinero público y dinero del ayuntamiento, dinero de la comunidad autónoma en la que estamos, que no son comunidades autónomas, que son counties aquí, no puede ser que haya una persona que se llame CEO, que sea una persona que no dé clase, que no esté dentro del centro educativo y que decida sobre normas y cosas que pasan con los profesores que estamos al pie del cañón, que es una de las cosas que me molesta muchísimo. Cuando estás ahí todos los días, al pie del cañón, sufriendo por comportamiento, por nivel de estrés, por nivel de trabajo, que venga una persona que no ha pisado un aula desde hace 30 años y te venga a decir cómo tienes que hacerlo. A mí esas cosas me molestan muchísimo. Perdonad, que es que me pongo muy nerviosa. Esa es la primera cosa que me molesta. Segundo, ¿qué tipos de centros hay? Pues esto es muy interesante. No sé si lo odio, si lo encuentro interesante o si es una trampa del sistema. Aquí hay unos colegios que se llaman Grammar School, colegios de gramática, vamos a traducir. Y son unos colegios que tienes que hacer un examen para entrar y aparte cuando terminan primaria los últimos años, no me hagáis mucho caso de en qué año es, un segundo. Hacen un examen que son los SATs. Entonces, dependiendo de las notas que saquen en los SATs y luego hacen el 11 Plus, que son diferentes exámenes, pueden entrar a estos grammar schools, ¿vale? Son colegios que son solo de niños o solo de niñas, no se mezclan cuando están en bachillerato, muchos de ellos, y solo pueden entrar a través de un examen. Este tipo de centros se pensaron en su día para dar acceso, vamos a decir, a familias con menos recursos a un tipo de educación privada. ¿Qué es esto? Es una educación pública y puede entrar cualquier persona y por eso estuvo pensado para familias de menos recursos, para que pudieran entrar los niños y las niñas a este tipo de educación, porque los colegios tienen unas ratios más bajas normalmente, todos los niños y niñas que están ahí son del mismo estilo, entonces la forma de trabajar es muy diferente. Que os digo una cosa, se dice mucho que los grammar schools están los profesores que nos saben enseñar, porque claro, el comportamiento suele ser mucho mejor, pero yo no creo que sea cierto. Cada uno que trabaja en un centro cada uno tiene sus capacidades y sus cosas. Me parece muy injusto que te cataloguen dependiendo del centro que trabajes, pero bueno. Entonces, estos centros grammar schools suelen tener más recursos, suelen tener menos ratio y en los temas de comportamiento pues suele ser mucho mejor. Yo hago tutorías en plan por las tardes, hago tutoring y las niñas que vienen, que tengo yo de tutoring, que van a un grammar schools, no te cuentan los comportamientos que tengo yo en un colegio que es público a 5 minutos de este otro colegio. Entonces, es como una atmósfera muy diferente y muy interesante. ¿Qué pasa? Que esto es una trampa del sistema. ¿Por qué? Porque esto en su momento se haría de esa manera, pero ahora ¿qué pasa? Que la gente que tiene más dinero contrata tutores por las tardes para que sus hijos y sus hijas aprueben estos exámenes que son ABC, que son un tipo de exámenes pues que son repetitivos, que hay que entrenarse, entre comillas, a poder hacerlos. Entonces, les entrenan a hacer este tipo de exámenes y al final quien está teniendo acceso a esta educación gratuita son gente que tiene más recursos. Entonces, esto es otra de las trampas del Estado que me parece súper interesante y que jamás, de los jamases, yo me había planteado. Porque claro, tú como padre quieres lo mejor para tu hijo o para tu hija. Entonces, dices, bueno, pues le meto un tutor, me gasto una pasta en un tutor porque tengo ese dinero y para que luego pueda ir a este tipo de colegios, pues que luego tienen más prestigio, que están mejor, que las universidades británicas prefieren. Entonces es súper interesante este tipo de sistema. Yo creo Reino Unido es un país muy clasista y cada vez que vivo aquí, cuanto más vivo aquí, más me doy cuenta. Y una de las cosas que a mí me pasa, siendo coordinadora de alumnado extranjero, que tenéis un curso dentro de CUMUVOX que hice de dos módulos, que para mí, mi rol dentro del centro, aparte de ser jefa de idiomas, es este alumnado extranjero. Lo noto muchísimo, yo siendo española, a mí se me trata diferente,
a mis compañeros rumanos, a mis compañeros polacos. La inmigración, depende del país que vengas, te tratan de una manera o te tratan de otra. Y os voy a decir una cosa aquí, yo soy una inmigrante graciosa, porque yo vengo de España, sol, fiesta, sangría, jajaja, jijiji, pero como vengan inmigrantes de otras zonas, esos no son aceptados. Pues si vienen, sobre todo, yo tengo una compañera de trabajo que es rumana y lo notas, el trato que ella tiene, la forma en la que se refieren a ella y cómo la tratan, y se nota muchísimo en esos aspectos. Y yo siempre me lo he dicho, cuando me pongo así seria y hablo de estas cosas, digo, yo soy una inmigrante graciosa, porque vengo del sol, la sangría, Costa Blanca, Benidorm. Pero si yo hubiese venido de otra parte, sobre todo del este de Europa, a mí las oportunidades que yo he tenido y cómo se me ha tratado, creo que habría sido bastante diferente. Y sobre todo lo digo porque lo he vivido, que yo al principio vine a una zona muy rural. Luego estuvimos viviendo, que mi hermano vino conmigo también, a una zona más pequeña, pero seguía siendo cerca de ciudad, cerca de Leicester. Yo vivía en Marquehabra, se llamaba la ciudad, y se nota, dependiendo de la zona, se nota. Venga, ya van dos cosas. Primero de todo, el sistema de los CEOs es una cosa que odio con toda mi alma. Segundo, los grammar schools no me convencen, no es una cosa que odie. Pero tercero, cómo se clasifica el alumnado dentro del centro. Y ya termino con esto. Además, esta es una de las broncas que tengo con el señor X muchas veces, porque él enseña matemáticas y en las asignaturas como matemáticas, inglés y ciencias, en casi todos los centros, no en todos, se les dividen por, vamos a ser muy brutos, más listo, menos listo, no listo. Tal cual. ¿Cómo se hace? Se hacen exámenes durante el curso académico y dependiendo de los resultados que vayan sacando, se les mueve a un grupo o a otro. Y el contenido que se da en un grupo u otro es totalmente diferente. En matemáticas, los exámenes finales de cuarto de la ESO se dividen en alto y bajo, en Higher and Foundation, y estos dos niveles, dependiendo de la clase en la que estás, puedes acceder a un tipo de examen o puedes acceder a otro. En inglés está el caso que tienen dos tipos de exámenes, tienen literatura, que sería pues español en castellano, y luego tendría otro que sería inglés como tal, pues el English Language, la lengua inglesa. Entonces, dependiendo del tipo de asignaturas, del grupo en el que te encuentres, si te encuentras en el grupo más bajito de todos, no suelen acceder a English Lit, a la literatura inglesa, ese examen no lo harían y harían solamente lengua inglesa. Y si te encuentras en el grupo más alto, haces lengua inglesa y haces literatura inglesa. Esto es una historia. Y en ciencias igual, en ciencias tienen Higher and Foundation, entonces en ciencias hacen 3 ciencias o hacen 2. Es decir, lo llaman triple science o double science. Entonces, a mí esto me explota la cabeza, porque por un lado dices, venga, tenemos esa multinivel, pero es un multinivel que no es accesible, porque es un multinivel que te condiciona y te estanca en una zona y en un nivel, y además los niños lo saben y te lo dicen, no, si es que yo estoy en bajo, entonces si yo estoy en bajo no voy a sacar más de un 4, ¿para qué me voy a forzar? Es que es una historia, imagínate, un segundo, imaginaros que según tú entras al centro educativo, dependiendo de las notas que sacaste en primaria, que esto pasa muchas veces con alumnado extranjero y ahora lo voy a contar, dependiendo de lo que sacaste en primaria, te encasillan en un grupo. Y ya está, te encasillan. Que hay alumnos que dicen, pues yo no pertenezco a este grupo, venga para arriba. Y hay otros que dicen, pues yo aquí me quedo tan a gusto, más a gusto que un arbusto y no tengo que preocuparme de nada. Y es una historia muy seria. Y a mí me parece, no sé cómo describirlo. Igual, volvemos al tema de lo clasista, que es como un país que tiene muy interiorizado pues diferentes niveles y funciona así y punto y pelota, pero pasa con el alumnado inmigrante que vienen al país, ¿no? Y hay una de las frases que más me molesta que es, vienen sin idioma. No, vienen con idioma, corazón. El idioma lo traen de casa. Lo que pasa es que no es tu idioma. Entonces vienen sin idioma, ellos dicen. Entonces, como vienen sin idioma, le pongo en el grupo más bajo. No, no, corazón, no sabes qué capacidad, sobre todo en asignaturas como matemáticas, no sabes qué capacidades tiene, no sabes cómo va a estar aprendiendo, de qué manera va a estar aprendiendo. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos alumnos y alumnas cogen el inglés y en 3 meses les tienes en el grupo más alto. ¡Ay, sí que ha progresado! Digo, no, el conocimiento lo tenía ahí, lo que pasa es que no tenía la lengua que estamos utilizando en este país, que no tenían el inglés. Entonces es súper interesante cómo tienen este tipo de pensamientos y formas de actuar y de hacer las cosas, y luego que este país haya sido potencia mundial. Digo haya, porque si veis en el estado que está ahora mismo el país, digo haya, porque hay muchas cosas que son
muy serias en relación en cómo, a nivel educativo, cómo se tratan al alumnado. No voy a seguir dando la tabarra. Si os parece interesante esto, por favor decídmelo, porque a mí me gusta mucho hablar de cosas que no me gustan. Me gusta muchísimo. Son las cosas que más me gustan. Y me encantaría, de verdad os lo digo, me encantaría que me mandarais dramas, que mandarais cosas que os pasan en los centros educativos, que yo tengo muchas, que ya os he contado casi todas, pero creo que este podcast debería ser un espacio de desahogarnos, un espacio de reflexión y un espacio de estar tranquilitos y que, sobre todo, de crear esta comunidad que tenemos ya dentro de CumuVox para que lleguemos muy lejos y para que entendamos de una vez que la educación es muy importante, que a los docentes hay que cuidarles, que somos gente muy, muy importante para la sociedad y ya se vio durante la pandemia que si los colegios el mundo se para, que estamos aquí al pie de cañón en todo momento y que nada, que ya me voy a callar. Recuerda, si trabajas en concertado o privado, créditos Fundae. Si trabajas en un público, escribe a tu equipo directivo que contacte con nosotros y vemos cómo metemos CumuVox en vuestro centro. Y nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Siento que me haya sentido un poco enfadadita, pero creo que estas cosas son interesantes para reflexionar y ver, porque no todo es oro lo que reluce. Y me gustaría mucho poder hablar con alguien que fuera un poco crítico en diferentes sistemas educativos, por ejemplo, Suecia, Noruega. Me encantaría saber cómo funciona, si es todo tan perfecto como parece. Y nada, que nos vemos muy pronto en el próximo podcast. Recordad, CumuVox, la mejor plataforma del mundo.